Buenas, este es el vídeo del resumen del capítulo 2 de Norman Cohn. Antes de iniciar el resumen, voy a hacer una pequeña síntesis del capítulo 1 y posteriormente enviaré al profesor o al WhatsApp un esquema que he elaborado yo para que os sea más fácil seguirme en este resumen. En el capítulo 1 vimos cómo Norman nos conceptualiza, desarrolla y evoluciona la doctrina escatológica denominada milenarismo, que encuentra su base en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20 del 4 al 6, donde menciona un reinado de 1000 años instaurado por Cristo. Esta creencia generó una fuerte expectativa en los primeros cristianos, quienes esperaban su llegada inminente. Con el tiempo el concepto se amplió, se aplicó a movimientos que prometían una transformación radical del mundo, en respuesta sobre todo a crisis sociales o expectativas mesiánicas. En este primer capítulo, hace un repaso histórico de la profecía apocalíptica judía intertestamentaria y cómo ésta desarrolla el concepto de Mesías escatológico, sobre todo en el siglo I y II. También los primeros desarrollos del milenarismo de los cristianos primitivos en los siglos del 2 al 4 y por último la tradición apocalíptica en la Edad Media. Vimos que en la Edad Media la tradición apocalíptica influyó en la espiritualidad y la política con reyes, emperadores y papas explotando estas creencias para sus propios fines. La figura del anticristo como amenaza y justificación de conflictos reforzó la percepción de un mundo en constante lucha entre las fuerzas del bien y del mal. En este capítulo analizaremos cómo estas creencias han influido en distintos movimientos a lo largo de la historia. Empezamos pues con el capítulo 2, la tradición de la disidencia religiosa, y el subtítulo, el ideal de la vida apostólica. La disidencia religiosa hace referencia a la oposición, desacuerdo o divergencia con respecto a la doctrina establecida o mayoritaria. Creencias como el fin del mundo o la llegada del juicio divino han sido factores claves en la creación de nuevos movimientos religiosos. Estos grupos, al desafiar las doctrinas oficiales, contribuyeron a la formación de corrientes alternativas que reflejaban el descontento de ciertos sectores de la sociedad. Para comprender la disidencia religiosa es fundamental analizar su contexto, ya que suele surgir como respuesta a una inconformidad generalizada con las estructuras y enseñanzas dominantes. ¿Bajo qué criterios se acusaba a la Iglesia? La Iglesia era juzgada bajo los mismos ideales del cristianismo primitivo que ella misma había promovido basado en los evangelios y en los hechos de los apóstoles. La vida monacal, con una de sus máximas, trabajar con sus propias manos, según el regla de Benito, mantenía estos ideales, igual que los Cluny o el movimiento de Guillermo de Girsao. Buscaron una renovación al estilo apostólico, basada en la unidad y el compartir bienes. Sin embargo, al estar confinados dentro de un espacio, los monasterios, esta forma de vida tuvo poco impacto en los laicos y en la sociedad en general. A lo largo de la Edad Media, muchos notaron la diferencia entre la pobreza de los primeros cristianos y la riqueza de la Iglesia. Pese a la prohibición de la Iglesia eclesiástica de predicadores laicos que imitaran el ideal de vida apostólica, surgieron algunos ya en el siglo VI en Galia. Pero su número e influencia aumentaron notablemente a partir del año 1100. ¿A qué se pudo deber? Pues Norman nos comenta
que en la Edad Media la Iglesia estaba bajo el control de monarcas y nobles, quienes nombraban los cargos eclesiásticos a su propio interés. En el siglo XI, una serie de papas impulsaron una reforma para recuperar esa autonomía perdida. Esta lucha fortaleció la posición del clero como una élite espiritual separada de laicos. Gregorio VII, en particular, combatió la simonía y promovió el celibato eclesiástico, el nicolaísmo, para reforzar la disciplina dentro de la Iglesia. Para lograrlo, difundieron ideas destinadas a invalidar los sacramentos de los clérigos, llegando incluso a calificar a estos obispos simoníacos como siervos de Satanás. Esto a mí me plantea la siguiente reflexión, ¿no? Me recuerda un poco a los donatistas, ¿no? Eso de invalidar sacramentos. Parece que el papado, Gregorio VII, utiliza estos argumentos según le conviene, ya sea en un sentido o en otro. De forma incipiente, esta reforma, porque nos preguntábamos antes a qué se pudo deber ese aumento. Esta reforma aumentó el deseo de encontrar líderes espirituales que llevaran una vida auténticamente cristiana, similar a la de los apóstoles, es decir, que predicaran con el ejemplo, que vivieran de manera humilde y piadosa. Se podría decir que las energías religiosas despertadas escaparon del control eclesiástico de la Iglesia para volverse en su contra. Nos ilustra con la historia de Enrique, un exmonje del siglo XII, como ejemplo de los predicadores errantes franceses. En 1116 llegó alemán con 2 discípulos que portaban una cruz y como si fuera un obispo. Al principio el obispo del lugar, Gildeberto de Labardín, le permitió predicar, pero al marcharse a Roma, Enrique aprovechó ese momento para arremeter contra el clero local corrupto y libertino, arguye su mensaje caló en la población que ya estaba descontenta con los obispos por su apoyo a los condes. Como resultado estalló la violencia y los sacerdotes fueron atacados y humillados por las calles. A Enrique, al igual que otros disidentes, se les asignaba ciertos clichés dados a la perversión o tener una vida licenciosa. Nada más lejos de la realidad, su imagen dista mucho de la expuesta por los cronistas religiosos. Enrique promovía la sencillez, pero rechazaba la autoridad eclesiástica. Su enseñanza negaba el poder sacerdotal para administrar sacramentos. Incluso decía que el bautismo debe administrarse tan solo como un signo externo de la fe. Estaba en contra de los adornos opulentos en la iglesia y enseñaba, eso lo podemos recordar en los Lollardos, y enseñaba que se podía predicar en cualquier lugar. Llama la atención. En definitiva, que la verdadera comunidad cristiana estaba formada por quienes imitaban la vida apostólica. Valdense, anabautistas, pasando por franciscanos espirituales, encontramos predicadores ambulantes que viven una vida de pobreza y simplicidad, a imitación al ideal de los apóstoles, y predicaban el evangelio a un laicado ávido y ansioso de guía espiritual. Sin embargo, no solo los llamados herejes defendían estos principios. Otros monjes, como Roberto de Arbrisel y Norberto de Chanten, sobre todo este último, salieron al mundo como predicadores errantes con plena autorización papal. Muchos acabaron recluidos en órdenes como la franciscana o dominica. Y a pesar de todos estos esfuerzos, las órdenes reformistas iniciadas por el papado con frecuencia se alejaron de sus ideales originales, acumulando riquezas e involucrándose en la política o encerrándose tras las murallas de sus monasterios, lo que dejó un vacío espiritual en el laicado. Este vacío fue llenado por predicadores disidentes o itinerantes.
quienes se presentaban como guías espirituales e incluso en algunos casos como profetas o figuras divinas. Este fenómeno es central en el estudio de los movimientos disidentes y su impacto en la sociedad medieval. Los primeros mesías, Cristo, fue el que alude Norman Cohn. Gregorio de Tours narra la historia de un predicador sobre el año 591 que tras un periodo de aislamiento y oración, viviendo como una anacoreta, un día emergió afirmando ser el Cristo. Acompañado de una mujer a la que llamaba María, atrajo a multitudes, muy importante, siempre atraían a multitudes con supuestos poderes de sanación y profecía. Sus seguidores, que se incluían sacerdotes, le ofrecían riquezas que él distribuía entre los pobres. Sin embargo, su objetivo principal no era la riqueza, sino la adoración. Con el tiempo, organizó a sus seguidores en una banda armada que asaltaba a viajeros y amenazaba a ciudades enteras con la muerte si no le reconocían como Mesías. Su intento de tomar la ciudad de Le Puy terminó en su captura y ejecución tras un engaño del obispo allí regente Aurelio. Su compañera María fue torturada hasta confesar supuestos pactos demoníacos, todo al hilo de lo que se hacía en esa época. A pesar de su muerte, muchos le siguieron y creyeron en él. Gregorio menciona que este no fue un caso aislado. En toda Francia surgieron muchos falsos profetas con seguidores devotos, especialmente entre los más humildes. Para Gregorio, estos eventos eran señales inequívocas del fin de los tiempos, en consonancia con la advertencia de Cristo sobre los falsos mesías y profetas que vienen reflejadas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 23 y 24. Otro mesías, o supuesto mesías, era Aldeberto. Este caso lo narra Bonifacio, que era un legado papal en una iglesia franca. Nos habla de Aldeberto como un predicador del siglo VIII que, a pesar de su origen humilde, atrajo grandes multitudes en la región de Soissons, al norte de París. Se presentó como un santo viviente, afirmando que podía hacer curas milagrosas y estar en comunicación directa con Dios y los ángeles. Sus seguidores le atribuían poderes milagrosos como la capacidad de curar enfermedades y conocer los pecados sin confesión. Construyó capillas e iglesias dedicadas a sí mismo y aseguraba haber recibido una carta del mismísimo Cristo y reliquias milagrosas traídas por un ángel. Su influencia creció tanto que muchos abandonaron a los sacerdotes y lo consideraron una figura sagrada. Bonifacio, viéndolo como una amenaza para la Iglesia, solicitó ayuda al Papa para detenerlo. Entre los años 744 y 46, varios sínodos intentaron suprimirlo, o suprimir la revuelta, acabando arrestado y excomulgado, pero logró escapar y seguir predicando. En un concilio en Roma se le declaró un lunático, dándole la oportunidad de retractarse. Sin embargo, continuó en sus 13 con el movimiento hasta su muerte poco después. El siguiente Mesías, Eudo de Estella, también llamado Eón, fue un predicador errante en la Bretaña del siglo XII. 1145, que afirmaba ser el Hijo de Dios, basándose su convicción en interpretaciones erróneas de oraciones litúrgicas. No era un monje ni sacerdote, pero organizó su propia iglesia con arzobispos y obispos a los que dio nombres simbólicos como sabiduría, conocimiento, juicio. Tenía una gran elocuencia y magnetismo, atrajo a multitudes.
desesperadas en una época evidentemente de crisis y de hambre, estableciendo su base en los bosques o en parajes no conocidos. Sus seguidores, una horda violenta, saquearon iglesias, monasterios, vivieron del pillaje y sin realizar trabajos manuales de ningún tipo. Se le acusaba de vivir de la lujuria y recibir banquetes de parte de los demonios. Su creciente influencia alarmó a la Iglesia. El movimiento fue notorio. En 1148, un ejército enviado por el arzobispo de Rouen lo capturó. Y ante un sínodo de Reims, Eón defendió su misión diciendo que él era quien debía juzgar al mundo. Fue encarcelado y murió en prisión por inanición. Sus seguidores reacios a renegar de él fueron condenados a la hoguera como herejes. ¿Qué puntos de contacto tenemos con estos tres mesías? Tenían en común que empezaron como predicadores libres, entregados a la vida apostólica. Se proclamaban santos vivientes iguales a los apóstoles e incluso a Cristo. A los tres le siguieron masas y organizaron iglesias. Exceptuando a Aldeberto, los demás se organizaron como bandas armadas. Bueno, continuaremos ahora con Tanchelmo. Posiblemente era un ex monje, era un hombre culto y elocuente. Hacia el 1110 se trasladó a Utrecht, de Utrecht a Flandes, donde el conde Roberto I le envió a una misión diplomática a Roma para debilitar la influencia del emperador alemán en los Países Bajos. Sin embargo, la misión fracasó y tras su muerte, la del conde, Tanchelmo se convirtió en un predicador ambulante, centrando su actividad en Amberes y en otras regiones. Su predicación crítica con la Iglesia lo llevó a enfrentarse con el clero, denunciando la corrupción e incluso cuestionando la validez de los sacramentos administrados por sacerdotes indignos. Otra vez recuerda a los donatistas. Su influencia fue tal que muchas personas dejaron de asistir a la iglesia y sobre todo, muy importante, de pagar los diezmos, lo que generó un gran malestar entre la autoridad eclesiástica, como es evidente. Finalmente fue arrestado, pero la interpretación de los hechos varía según las fuentes, muchas de las cuales lo describen de manera negativa por su oposición a la iglesia establecida. Tanchelmo y Enrique, el que hemos nombrado anteriormente, compartían un contexto de revueltas comunales en las ciudades del Valle del Rin y el norte de Francia, donde los habitantes luchaban por liberarse del dominio de los obispos y señores. Estas insurrecciones, lideradas principalmente por comerciantes, buscaban cierta independencia económica y política, rechazando leyes e impuestos que obstaculizaban el comercio. Las ciudades episcopales, donde reside un obispo, fueron focos de conflicto, ya que estos, a diferencia de los laicos, vivían entre sus vasallos y defendían un sistema económico conservador. La Iglesia veía el comercio con desconfianza, lo que generó resistencia entre los burgueses, quienes no dudaban en recurrir a la violencia para deshabilitar su autoridad. En este contexto no era extraño que las revueltas incluyeran ataques contra clérigos corruptos o indignos. Eran el foco, sobre todo de la participación de las clases más bajas de la sociedad. Tanchelmo llevó su movimiento mucho más lejos que otros predicadores contemporáneos como Enrique. Según el capítulo de Utrecht, organizó una comunidad devota que se consideraba la única iglesia verdadera y se presentó a sí mismo como un ser divino, afirmando poseer el Espíritu Santo al igual que Cristo. Adoptó símbolos reales y organizó incluso una guardia personal. En un acto simbólico se casó con una imagen de la Virgen María y recibió ofrendas de sus seguidores. Aunque se le acusó de codicia y desenfreno, algunas de sus prácticas, como distribuir agua de su baño como una reliquia sagrada, recuerdan a otras figuras místicas de la época.
Se le atribuyen actos de violencia, pero las pruebas son insuficientes, comenta Norman. A pesar de su muerte en 1115, probablemente asesinado por algún sacerdote, comentan, su influencia persistió en Amberes, donde la iglesia tuvo dificultades para recuperar el control. Finalmente, Norberto de Chantén, que hemos nombrado anteriormente como un predicador autorizado por el Papa, un predicador errante, un noble convertido en predicador logró debilitar su legado y restaurar la autoridad eclesiástica en la ciudad. Los predicadores errantes, tanto ortodoxos como Norberto de Chanté o heréticos como pudieron ser los cátaros, encontraron seguidores en todos los estratos sociales, pero aquellos que se proclamaban divinos o mesiánicos tendieron a atraer principalmente a las clases más bajas. Tanselmo, por ejemplo, reclutó a sus primeros seguidores entre pescadores y campesinos, y su círculo cercano en Amberes incluía figuras como un herrero. Max Weber fue quien observó que a medida que estos movimientos religiosos descendían en su escala social, la necesidad de un salvador divino se hacía más fuerte. Este patrón no fue el exclusivo de la Europa medieval, sino que también se vio en el siglo XX en territorios coloniales, como el caso de Isaías Shembe, un líder religioso zulú que se proclamó sucesor de Jesús para la salvación de su pueblo. Finalmente, los movimientos mesiánicos en la Edad Media surgieron en tiempos de crisis y desorientación social, particularmente a fines del siglo XI. Se introduce la idea de una disidencia religiosa de los pobres, una tendencia dentro de la herejía medieval que reflejaba las nuevas presiones y necesidades de los sectores más marginados. Y hasta aquí el capítulo número 2. Gracias por escucharme.